De esclavo a gobernado Hey, una historia tan improbable, tan extraordinaria, que si fuera ficción, el autor sería acusado de exagerar. Pero realmente sucedió, y comenzó de la peor manera posible, con una traición familiar que cambiaría el destino de millones de personas. Imaginen a un chico de 17 años caminando tranquilamente por los campos, buscando a sus hermanos que cuidaban las ovejas de la familia. El sol brilla con fuerza en el desierto de Oriente Medio, en quizás esté pensando en regresar pronto a casa, al consuelo y el cariño de su padre. Este joven se llamaba José, y no tenía ni idea de que estaba viviendo los últimos momentos de su vida como hombre libre. De repente, unas manos ásperas lo agarran con violencia. Forcejea, grita, pero son 10 hombres contra un chico. El pánico se apodera de él al reconocer los rostros. Son sus propios hermanos. El terror que debió de atravesarle el corazón en ese momento es inimaginable. Estas eran las personas que deberían haberlo protegido, pero el odio había envenenado por completo sus corazones. José era el hijo predilecto de su padre, y esto había generado celos tan profundos que se convirtieron en sed de asesinato. «Matemos al soñador», gritaban algunos, recordando los sueños que José había compartido ingenuamente, sueños en los que sus hermanos se inclinaban ante él. Rubén, el mayor, logró evitar un derramamiento de sangre directo, pero la solución no fue mucho mejor. José fue despojado de sus ropas y arrojado a una cisterna seca y oscura. Mientras clamaba clemencia desde el fondo de esa fosa, sus hermanos se sentaron a comer fríamente, discutiendo su destino como si estuvieran negociando la venta de un animal. Entonces, una caravana de mercaderes ismaelitas apareció en el horizonte. Judá, uno de los hermanos, tuvo una idea escalofriante. ¿Para qué matarlo si podemos venderlo como esclavo y aún así obtener ganancias? 20 piezas de plata. Ese fue el precio que sus propios hermanos pusieron por su vida. Menos que el valor de un buey sano. José es arrastrado encadenado, sus súplicas desesperadas ignoradas. Mientras ve a su familia desaparecer para siempre en el polvoriento horizonte, sus hermanos matan una cabra, mojan la túnica especial de José, sangre, y se la llevan a su padre Jacob, quien cae en un profundo luto, creyendo que su amado hijo ha sido devorado por una fiera. Mientras tanto, José viaja encadenado por el implacable desierto. Rumbo a Egipto, hacia lo completamente desconocido en Egipto. Es vendido como esclavo a Potifar, capitán de la guardia del faraón. José tenía todas las razones del mundo para sucumbir a la desesperación, la amargura y el odio. Pero algo extraordinario sucede. En lugar de revolcarse en la autocompasión, José decide que si debe ser esclavo, será el mejor esclavo posible. Trabaja con una excelencia e integridad tan impresionantes que Potifar nota algo especial en ese joven hebreo. Todo lo que José toca prospera. En poco tiempo, de un simple esclavo, José se convierte en el administrador de toda la casa de Potifar, controlando todas sus posesiones. A su primer ascenso increíble, desde el fondo del pozo hasta la cima de la casa de uno de los hombres más poderosos de Egipto. Pero el destino aún no había terminado de ponerlo a prueba. La esposa de Potifar comenzó a perseguir a José con propuestas indecentes. Día tras día lo seducía. Día tras día, él se negaba, manteniendo su integridad, aún sabiendo que ceder sería mucho más fácil y seguro. Hasta que un día, frustrada por los constantes rechazos, ella lo agarró por la ropa. José huyó, dejando su manto en sus manos, y esta mujer rencorosa transformó el rechazo en una acusación mortal. «Intentó obligarme», gritó, mostrando el manto como prueba, en una cultura donde la palabra de una noble egipcia valía infinitamente más que la de un esclavo extranjero. José no tenía ninguna posibilidad de defensa. Fue arrastrado a prisión. Imaginen la crueldad de ese momento. José hizo lo correcto y fue castigado por ello, traicionado por su propia familia, ahora calumniado por defender sus principios. Si existe una prueba suprema del carácter humano, José la estaba sometiendo. En la húmeda oscuridad de la prisión, sería tan fácil rendirse finalmente, cuestionarlo todo, a perder la fe. Pero José, una vez más, elige un camino diferente. Se convierte en un prisionero modelo, ganándose la confianza del carcelero jefe, hasta que lo ponen al mando de los demás prisioneros. Incluso, en el puesto más bajo, encuentra la manera de ascender de esclavo a gobernador. Una historia tan improbable, tan extraordinaria, que si fuera ficción, el autor sería acusado de exagerar, pero realmente
sucedió y comenzó de la peor manera posible, con una traición familiar que cambiaría a él. Destino de millones de personas han. Imaginen a un chico de 17 años caminando tranquilamente por los campos, buscando a sus hermanos, que cuidaban las ovejas de la familia. El sol brilla con fuerza en el desierto de Oriente Medio. Quizás esté pensando en regresar pronto a casa, al consuelo y el cariño de su padre. Este joven se llamaba José, y no tenía ni idea de que estaba viviendo los últimos momentos de su vida como hombre libre. De repente, unas manos ásperas lo agarran con violencia, forcejea, grita. Pero son 10 hombres contra un chico. El pánico se apodera de él al reconocer los rostros. Son sus propios hermanos. El terror que debió de atravesarle el corazón en ese momento es inimaginable. Estas eran las personas que deberían haberlo protegido, pero el odio había envenenado por completo sus corazones. José era el hijo predilecto de su padre, y esto había generado celos tan profundos que se convirtieron en sed de asesinato. Matemos al soñador, gritaban algunos, recordando los sueños que José había compartido ingenuamente, sueños en los que sus hermanos se inclinaban ante él. Rubén, el mayor, logró evitar un derramamiento de sangre directo, pero la solución no fue mucho mejor. José fue despojado de sus ropas y arrojado a una cisterna seca y oscura. Mientras clamaba clemencia desde el fondo de esa fosa, sus hermanos se sentaron a comer fríamente, discutiendo su destino como si estuvieran negociando la venta de un animal. Entonces, una caravana de mercaderes ismaelitas apareció en el horizonte. Judá, uno de los hermanos, tuvo una idea escalofriante. ¿Para qué matarlo si podemos venderlo como esclavo y aún así obtener ganancias? 20 piezas de plata. Ese fue el precio que sus propios hermanos pusieron por su vida. Menos que el valor de un buey sano. José es arrastrado encadenado, sus súplicas desesperadas ignoradas. Mientras ve a su familia desaparecer para siempre en el polvoriento horizonte, sus hermanos matan una cabra, mojan la túnica especial de José en sangre y se la llevan a su padre Jacob, quien cae en un profundo luto, creyendo que su amado hijo ha sido devorado por una fiera. Mientras tanto, José viaja encadenado por el implacable desierto. Rumbo a Egipto, hacia lo completamente desconocido en Egipto. Es vendido como esclavo a Potifar, capitán de la guardia del faraón. José tenía todas las razones del mundo para sucumbir a la desesperación, la amargura y el odio. Pero algo extraordinario sucede. En lugar de revolcarse en la autocompasión, José decide que si debe ser esclavo, será el mejor esclavo posible. Trabaja con una excelencia e integridad tan impresionantes que Potifar nota algo especial en ese joven hebreo. Todo lo que José toca prospera. En poco tiempo, de un simple esclavo, José se convierte en el administrador de toda la casa de Potifar, controlando todas sus posesiones. A su primer ascenso increíble, desde el fondo del pozo hasta la cima de la casa de uno de los hombres más poderosos de Egipto. Pero el destino aún no había terminado de ponerlo a prueba. La esposa de Potifar comenzó a perseguir a José con propuestas indecentes. Día tras día lo seducía. Día tras día, él se negaba, manteniendo su integridad aún sabiendo que ceder sería mucho más fácil y seguro. Hasta que un día, frustrada por los constantes rechazos, ella lo agarró por la ropa. José huyó, dejando su manto en sus manos, y esta mujer rencorosa transformó el rechazo en una acusación mortal. «Intentó obligarme», gritó, mostrando el manto como prueba, en una cultura donde la palabra de una noble egipcia valía infinitamente más que la de un esclavo extranjero. José no tenía ninguna posibilidad de defensa. Fue arrastrado a prisión. Imaginen la crueldad de ese momento. José hizo lo correcto y fue castigado por ello, traicionado por su propia familia, ahora calumniado por defender sus principios. Si existe una prueba suprema del carácter humano, José la estaba sometiendo. En la húmeda oscuridad de la prisión, sería tan fácil rendirse finalmente en cuestionarlo todo, perder la fe. Pero José, una vez más, elige un camino diferente. Se convierte en un prisionero modelo, ganándose la confianza del carcelero jefe, hasta que lo ponen al mando de los demás prisioneros. Incluso en el puesto más bajo, encuentra la manera de ascender. Allí, José conoce a 2 prisioneros especiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón, ambos caídos en desgracia. Una noche, ambos tienen sueños inquietantes. José, poseedor del misterioso don de interpretar sueños, revela el significado
El copero será restituido en su puesto, pero el panadero será ejecutado. 3 días después, todo sucede exactamente como José predijo. Al copero restituido, José le hace una simple y desesperada petición: recuérdame. Menciona mi caso al faraón, empero el copero lo olvida. Por completo pasan 2 años enteros, 730 días desde que José despierta en ese